Anna siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza, una que había nacido desde su infancia. Mientras otros niños jugaban con muñecas o soñaban con aventuras lejanas, ella pasaba horas en el jardín de su abuela, fascinada por cómo las plantas respondían al sol, al agua y hasta al sonido de su voz. La abuela decía que Anna tenía manos verdes, un talento innato para hacer florecer incluso a las plantas más marchitas. Tal vez por eso, cuando creció, decidió convertir su amor por las plantas en un modo de vida. En el pequeño pueblo donde vivía, Anna abrió una floristería que rápidamente se convirtió en un rincón lleno de vida y color. No era un lugar lujoso, al contrario, el local era modesto, con una vitrina que mostraba apenas una fracción de lo que había dentro. Pero al cruzar la puerta, se entraba a otro mundo. Las estanterías estaban cubiertas de macetas pintadas a mano, cada una única, reflejo del cuidado y la dedicación de Anna. Flores de todos los colores llenaban el espacio con su aroma, rosas, girasoles, lirios y pequeños arreglos de flores silvestres que parecían haber sido recolectados en un cuento de hadas. Aunque su tienda era un lugar mágico para quienes la visitaban, había un rincón especial reservado solo para ella. Allí, en una maceta sencilla, descansaba Felipe, un cactus que, a primera vista, no tenía nada de extraordinario. Pero para Anna, Felipe era mucho más que una planta, era un símbolo de fortaleza, un recordatorio de que incluso en los entornos más áridos, la vida podía prosperar. Felipe no llegó a su vida por casualidad. Años atrás, cuando Anna estaba dando sus primeros pasos como florista, había tenido que enfrentar más obstáculos de los que imaginaba. Montar un negocio en un pueblo pequeño, donde todos se conocían pero pocos confiaban en nuevas ideas, no era fácil. Había días en los que apenas vendía un par de flores, y noches en las que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Un día, mientras exploraba un mercado en una ciudad vecina en busca de inspiración, lo vio. Felipe estaba en una esquina, abandonado, seco y cubierto de polvo, como si hubiera sido olvidado por completo. Era un cactus alto, con espinas largas y gruesas, y su aspecto descuidado parecía un grito de auxilio silencioso. Sin pensarlo dos veces, Anna lo compró. Para muchos, era solo un cactus moribundo, pero para ella, era una oportunidad de demostrar que incluso las cosas más simples podían ser transformadas con amor y cuidado. Cuando lo llevó a casa, Felipe se convirtió en su proyecto especial. Anna pasó semanas investigando cómo cuidarlo, cuál era la mejor tierra, cuánta agua necesitaba y qué tipo de luz lo haría florecer. Pero más allá de los cuidados técnicos, Anna hablaba con él. Por las mañanas, mientras regaba las demás plantas de su floristería, siempre reservaba un momento para Felipe. Le contaba sobre sus planes, sobre los clientes que habían pasado por la tienda, y hasta sobre sus propios miedos e inseguridades. Aunque sabía que era absurdo, sentía que Felipe la escuchaba. Con el tiempo, el cactus comenzó a recuperarse. Sus espinas se fortalecieron, su color se volvió más vibrante, y Anna incluso juraba que a veces parecía inclinarse ligeramente hacia la puerta, como si también quisiera saludarla cuando llegaba. Los clientes, al verlo en su lugar de honor dentro de la tienda, solían preguntar por qué no lo vendía. Anna siempre respondía con una sonrisa: Felipe no está en venta. Es el guardián de este lugar. Su conexión con Felipe iba más allá de las palabras. Para Anna, cada vez que lo veía, recordaba lo importante que era perseverar, incluso cuando las cosas parecían imposibles. A menudo, se encontraba reflexionando sobre cómo ese cactus, que había llegado a su vida en uno de sus momentos más difíciles, se había convertido en una especie de ancla emocional. Los habitantes del pueblo, que ya conocían su pasión por las plantas, no tardaron en notar lo especial que era para ella. Algunos incluso se burlaban, diciendo cosas como: ¿Anna habla con un cactus, que sigue hacerle una fiesta de cumpleaños? Pero ella nunca se ofendía. Al contrario, respondía con humor: si Felipe pudiera hablar, probablemente sería más interesante que muchos de ustedes. Había algo terapéutico en su rutina diaria.
Cada planta en su floristería tenía su propio cuidado, pero con Felipe era diferente. Cuando los días eran difíciles, cuando las ventas no eran las mejores o cuando la soledad pesaba más de lo habitual, Felipe estaba ahí, como un amigo silencioso, inquebrantable en su maceta. Con el tiempo, la floristería de Anna comenzó a ganar popularidad. No porque tuviera las flores más exóticas o porque los arreglos fueran particularmente sofisticados, sino porque había algo en el lugar que transmitía calidez y autenticidad. Los clientes decían que las flores compradas allí parecían durar más tiempo, como si absorbieran algo de la pasión y el amor que Anna ponía en todo lo que hacía. Felipe seguía siendo una constante en su vida. Aunque otras plantas iban y venían, él siempre estaba ahí, en su rincón, como un recordatorio de que incluso las raíces más simples podían sostener grandes sueños. Sin embargo, Anna no podía imaginar que este vínculo especial, que para ella era solo una parte más de su vida cotidiana, pronto desempeñaría un papel crucial en un giro inesperado de los acontecimientos. Felipe, el cactus que había simbolizado la resistencia y la esperanza, estaba a punto de demostrar que incluso una planta puede ser mucho más que un simple adorno. Anna había pasado años construyendo su pequeña floristería con esfuerzo y dedicación, pero en el fondo sabía que podía ser más. Su rincón floreado había ganado popularidad en el pueblo, y los clientes llegaban cada vez con más frecuencia, buscando no solo flores, sino un poco de la magia que Anna transmitía a través de ellas. Sin embargo, el espacio ya no era suficiente. Las plantas comenzaban a apilarse en cada rincón, y Anna soñaba con algo más grande, un invernadero amplio y luminoso donde pudiera cultivar sus propias flores y ofrecer experiencias únicas a quienes la visitaban. La idea de expandir su negocio había rondado su mente durante meses, pero el paso a dar no era sencillo. Sus ahorros, fruto de años de trabajo, estaban destinados a asegurar su futuro, y utilizar esa suma para una expansión implicaba un gran riesgo. Sin embargo, cada vez que miraba a Felipe, su cactus inseparable, sentía una especie de confianza renovada. Si había aprendido algo cuidándolo, era que los mayores crecimientos ocurren cuando uno se atreve a enfrentar condiciones adversas. Una noche, después de cerrar la tienda, Anna tomó una decisión. Con una taza de té caliente entre las manos, se sentó frente a su escritorio, donde guardaba un sobre con todos sus ahorros. Contó cada billete con cuidado, sintiendo una mezcla de emoción y temor en el pecho. «Es ahora o nunca», pensó. Si no se arriesgaba, nunca sabría hasta dónde podía llegar. Con el dinero en mano, Anna comenzó a planificar. Contrató a un arquitecto local para diseñar el invernadero de sus sueños. Quería que fuera un espacio lleno de luz natural, con pasillos amplios, bancales repletos de flores frescas y un pequeño rincón dedicado exclusivamente a las plantas que significaban algo especial para ella, como Felipe. Aunque el costo era mayor de lo que había imaginado, no dejó que eso la detuviera. El proyecto empezó casi de inmediato. Anna se involucró en cada detalle, desde la elección del cristal para el techo hasta el tipo de suelo que se utilizaría. Durante el día, seguía atendiendo su tienda, pero las noches se convirtieron en una maratón de preparativos. Pasaba horas organizando nuevos inventarios, seleccionando semillas, diseñando etiquetas personalizadas para cada planta y planificando cómo reorganizaría todo cuando el invernadero estuviera listo. Había noches en las que el cansancio casi la vencía. A menudo, trabajaba hasta bien entrada la madrugada, bajo la luz tenue de una lámpara. Su puesto de flores, aunque modesto, era su refugio nocturno. Allí, rodeada por el aroma de las flores y el suave crujir de las hojas al moverse, encontraba la energía para seguir adelante. Una de esas noches, mientras ajustaba un nuevo expositor que había construido ella misma, notó algo curioso. Felipe, su cactus, parecía más vibrante de lo habitual. Era como si su pequeño guardián estuviera absorbiendo la energía de sus sueños y devolviéndola de alguna forma. Anna sonrió al notar aquello y le habló en voz baja: «¿Sabes, Felipe? Esto es para nosotros. Para todo lo que hemos construido juntos.
Espero que estés listo para ser el protagonista de un lugar mucho más grande. El sacrificio de esas noches era evidente. Anna comenzó a sentir el peso del agotamiento, pero no se detuvo. Su entusiasmo por lo que estaba por venir la mantenía en movimiento. Además, había comenzado a recibir el apoyo inesperado de algunos clientes regulares, quienes al enterarse de sus planes, ofrecieron ayudar de diversas maneras. Algunos donaron macetas, otros contribuyeron con semillas especiales, y un par de vecinos incluso se ofrecieron a colaborar con la construcción del invernadero. Poco a poco, el proyecto comenzó a tomar forma. Aunque aún faltaban semanas para terminar, Anna ya podía imaginar cómo sería el primer día que abriera las puertas de su nuevo espacio. En esas noches de trabajo silencioso, con el viento del pueblo golpeando las ventanas y el susurro de las plantas como único acompañante, Anna sentía que estaba construyendo algo más que un negocio. Estaba creando un hogar para sus sueños, uno que pronto compartiría con todos los que la rodeaban. El riesgo de invertir todos sus ahorros seguía latente, pero Anna no lo veía como una apuesta al azar. Cada flor que vendía, cada cliente que salía con una sonrisa y cada momento que pasaba cuidando de sus plantas eran recordatorios de que valía la pena. Y en su corazón, sabía que, pase lo que pase, Felipe siempre estaría allí, siendo el guardián de todo lo que ella amaba. Era una tranquila tarde de otoño cuando la campana sobre la puerta de la floristería tintineó, anunciando la llegada de alguien. Anna, que estaba ocupada colocando un nuevo arreglo floral cerca del mostrador, levantó la vista con su habitual sonrisa. Pero esta vez, no se encontró con un cliente habitual ni con el rostro amable de algún vecino del pueblo. Frente a ella, dos hombres con chaquetas oscuras y rostros endurecidos la miraban fijamente. Uno de ellos cerró la puerta con fuerza, haciendo que la campana sonara estridente, mientras el otro avanzaba hacia el mostrador. El ambiente, que siempre era acogedor en la floristería, se llenó de una tensión pesada. Anna sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la calma. «Queremos todo el dinero que tienes aquí», dijo el hombre más alto, su voz áspera y sin rastro de empatía. Anna dio un paso atrás, intentando ganar algo de tiempo mientras sus pensamientos se arremolinaban. Era evidente que estos hombres no estaban ahí por flores. «Lo siento, pero aquí no manejo mucho dinero en efectivo. La mayoría de los pagos son con tarjeta», respondió, intentando sonar tranquila, aunque su voz tembló un poco. «Deja las excusas», gruñó el segundo hombre, acercándose más. «Sabemos que acabas de hacer una inversión grande. Tienes que tener efectivo guardado en algún lugar. No nos hagas buscarlo». El miedo se apoderó de Anna, pero también una chispa de indignación. Había trabajado incansablemente para construir su negocio, y la idea de que estos hombres quisieran arrebatárselo todo era insoportable. Sin embargo, sabía que enfrentarse directamente a ellos podría ser peligroso. Miró de reojo hacia la caja registradora, donde guardaba una pequeña cantidad de efectivo para los cambios diarios. «Está bien, les daré lo que tengo aquí, pero no es mucho», dijo, abriendo lentamente la caja. El hombre más alto golpeó el mostrador con el puño, haciendo que Anna saltara del susto. «No juegues con nosotros. Sabemos que tienes más. ¿Dónde está el resto del dinero?» Anna tragó saliva, sintiendo como el sudor comenzaba a perlar su frente. Pensó en el sobre con sus ahorros, que había escondido en un cajón trasero, detrás de las macetas más grandes. Si ellos lo encontraban, no solo perdería el dinero, sino también el sueño de su nuevo invernadero. Intentando mantenerse firme, señaló hacia las plantas en exhibición. «Miren, si quieren llevarse algo, llévense las flores». «Pero no hay más dinero aquí», dijo, con la voz cargada de una mezcla de miedo y desafío. La respuesta no fue la que esperaba. Uno de los hombres derribó un estante lleno de macetas pequeñas, que se estrellaron contra el suelo, llenando el aire con el aroma terroso de la tierra húmeda. «No estamos aquí por tus malditas flores.
Dame el dinero o todo este lugar terminará igual que ese estante. Anna sintió como la ira comenzaba a reemplazar su miedo. Se aferró a la idea de que no podía dejar que estos hombres destruyeran lo que tanto le había costado construir. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia Felipe, el cactus que había sido su compañero constante. Felipe estaba en una repisa alta, inmóvil pero majestuoso como siempre, con sus espinas erguidas bajo la luz tenue de la tienda. Anna sintió una especie de fuerza inexplicable al mirarlo. Su conexión con esa planta, que había sobrevivido a tanto, la inspiró. Si quieren seguir rompiendo cosas, háganlo, dijo con voz más firme de lo que esperaba. Pero no les daré lo que no tengo. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la repentina valentía de Anna. El más bajo empezó a rebuscar entre las macetas, mientras el otro se acercó aún más al mostrador. Anna sabía que no podría resistir mucho tiempo si ellos se volvían más agresivos, pero no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. En ese momento, la puerta de la tienda volvió a abrirse de golpe, esta vez con el sonido de pasos rápidos y seguros. Un cliente habitual, un hombre del pueblo que siempre compraba rosas para su esposa, había notado algo extraño al pasar frente a la tienda y decidió entrar. ¿Todo bien aquí, Anna?, preguntó, su tono calmado pero lleno de sospecha al ver el desorden y a los dos hombres desconocidos. Los delincuentes se tensaron, conscientes de que ahora no estaban solos con Anna. El hombre que había entrado era conocido en el pueblo como alguien de carácter fuerte, y su presencia inmediatamente cambió la dinámica de la situación. Los intrusos intercambiaron miradas nerviosas. Sin decir una palabra más, uno de ellos se dirigió hacia la puerta, y el otro lo siguió rápidamente. En cuestión de segundos, habían desaparecido, dejando atrás el caos que habían causado. Anna dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo como sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso del estrés. Su cliente se acercó, mirándola con preocupación. ¿Estás bien? Deberías llamar a la policía. Ella asintió, agradecida, aunque aún temblaba por la adrenalina. Miró a su alrededor, viendo los estantes caídos y las macetas rotas. Pero sus ojos volvieron a Felipe, quien seguía en su lugar, como un pequeño recordatorio de la fortaleza que había encontrado en medio del caos. Anna sabía que tendría que recomponer su tienda y quizás reforzar la seguridad, pero algo en su interior le decía que esto no la detendría. Había enfrentado el peligro y había salido adelante, y eso le dio una nueva confianza para continuar con su sueño, pase lo que pase. Anna había sentido muchas emociones en su vida, alegría, tristeza, esperanza, pero nunca el miedo visceral que ahora se apoderaba de su ser. Estaba sentada en la parte trasera de una furgoneta destartalada, con las muñecas atadas y un pañuelo sucio que le cubría la boca, impidiéndole gritar. Los bandidos, frustrados por no encontrar el dinero que buscaban en su floristería, habían tomado una decisión desesperada: llevársela como rehén para asegurarse de que obtendrían lo que querían. El vehículo avanzaba a toda velocidad por un camino de tierra lleno de baches, y cada sacudida hacía que Anna sintiera que su mundo se desmoronaba. Intentó concentrarse, analizando los movimientos de los dos hombres que la habían capturado. Uno de ellos, el más alto, manejaba con una expresión de absoluta concentración, mientras que el otro, más bajo y con una cicatriz en la mejilla, no dejaba de vigilarla a través del retrovisor, como si temiera que pudiera liberarse. Después de lo que pareció una eternidad, la furgoneta se detuvo frente a una finca remota, rodeada de árboles altos y espesos que parecían cerrar el paso al resto del mundo. La casa principal era una estructura vieja, con pintura descascarada y ventanas sucias. A un lado, un establo grande y robusto se alzaba como el único edificio que parecía recibir cierto cuidado. La bajaron del vehículo con brusquedad, aunque el hombre de la cicatriz murmuró algo parecido a una disculpa mientras aflojaba las cuerdas que ataban sus muñecas. Anna aprovechó el momento para observar todo lo que podía: el terreno, la ubicación de las posibles salidas, incluso los rostros de los bandidos.
Había aprendido que prestar atención a los detalles podría hacer la diferencia entre escapar y permanecer atrapada. El líder del grupo, el conductor, la llevó al interior del establo, donde el olor a heno fresco y cuero invadió sus sentidos. Allí, en un rincón iluminado por un rayo de sol que se filtraba por una rendija en el techo, estaba el semental. Era un animal imponente, de pelaje negro brillante y ojos profundos y alertas que seguían cada movimiento en la habitación. El caballo resopló y movió la cabeza con fuerza, mostrando su descontento por la presencia de extraños. Los bandidos no parecían impresionados, pero Anna sintió algo diferente. Había algo en la manera en que el caballo la miraba, algo que le transmitió una extraña sensación de conexión. Era como si entendiera que ella también estaba atrapada en un lugar al que no pertenecía. La dejaron en un rincón del establo, con las manos todavía atadas y la boca libre del pañuelo, pero antes de irse, el hombre de la cicatriz se detuvo y le advirtió: no intentes nada. Este lugar está rodeado. Y ese caballo, no te acerques demasiado. No le gustan los extraños. Pero mientras el bandido cerraba la puerta detrás de él, Anna no podía apartar los ojos del semental. Sus ojos oscuros parecían escudriñarla, y ella no pudo evitar preguntarse si aquel animal, tan fuerte y majestuoso, podía ser su único aliado en ese lugar. El semental volvió a resoplar, y Anna, aún con miedo pero sintiendo un atisbo de esperanza, murmuró: «Hola, chico, tú también quieres salir de aquí, ¿verdad?». El caballo movió ligeramente una oreja hacia ella, como si escuchara. Anna supo en ese instante que, de alguna manera, estaban juntos en esto. La noche caía con un manto oscuro y pesado sobre la finca, y un silencio inquietante envolvía el establo. Anna estaba acurrucada en un rincón, sus muñecas aún enrojecidas por las ataduras que los bandidos habían aflojado ligeramente antes de dejarla allí. A pesar del miedo, no podía apartar los ojos del semental. El animal se mantenía alerta, como si percibiera la tensión en el aire. Su cuerpo musculoso se movía con elegancia contenida, y sus orejas giraban hacia todos lados, captando sonidos que Anna no podía oír. Desde afuera, las voces de los bandidos se alzaban entre risas y órdenes bruscas. Habían encendido una fogata y estaban bebiendo, cada vez más ruidosos y despreocupados. Uno de ellos, aparentemente aburrido, sugirió que era hora de divertirse un poco con su prisionera. Anna sintió que el corazón se le detenía cuando escuchó los pasos acercándose al establo. La puerta chirrió al abrirse, y la luz de una linterna iluminó el interior. El hombre de la cicatriz, con una sonrisa torcida, entró y se acercó a Anna. «Vamos, muñeca, no te escondas», dijo en tono burlón, mientras los otros hombres se quedaban afuera, riendo y observando. El semental, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos oscuros se enfocaron en el intruso, y una corriente de energía pareció recorrer su cuerpo. Anna, instintivamente, miró al caballo y supo que algo estaba a punto de suceder. El hombre de la cicatriz se inclinó hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, el semental soltó un relincho ensordecedor, tan fuerte que hizo eco en todo el establo. El bandido se giró hacia el animal, sorprendido, justo a tiempo para ver cómo el imponente caballo cargaba contra él con una fuerza descomunal. El impacto fue brutal. El semental embistió al hombre con su pecho, lanzándolo varios metros hacia atrás. El sonido del cuerpo cayendo al suelo fue seguido por un grito ahogado, y la linterna rodó hasta apagarse. Los otros bandidos, alarmados, corrieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran reaccionar, el caballo ya había saltado la cerca que lo separaba de la entrada. Uno de los hombres intentó sacar un arma, pero el semental no le dio tiempo. Con un movimiento rápido y preciso, alzó sus patas delanteras y las dejó caer con fuerza sobre el suelo, a pocos centímetros de donde estaba el bandido, haciéndolo retroceder de puro terror. Los otros dos intentaron rodearlo, pero el caballo giró bruscamente, lanzando coces al aire, obligándolos a dispersarse. Anna observaba la escena con una mezcla de asombro y esperanza.
Aprovechando la distracción, empezó a desatarse las muñecas con esfuerzo, utilizando un clavo suelto de la pared del establo. El semental seguía atacando, moviéndose con una gracia feroz que desafiaba a los hombres armados. Uno de los bandidos intentó enfrentarlo con un palo, pero el caballo lo esquivó con una agilidad sorprendente, lanzando un golpe con las patas traseras que derribó al hombre de inmediato. Finalmente, los bandidos, ahora llenos de pánico, decidieron abandonar la finca. Gritando maldiciones, corrieron hacia la furgoneta y arrancaron a toda velocidad, dejando atrás a su compañero herido y a Anna. Cuando todo terminó, el semental se quedó quieto, resoplando con fuerza. Sus ojos seguían brillando con determinación, pero su respiración comenzaba a calmarse. Anna, finalmente libre de las cuerdas, se acercó al animal con cautela. «Gracias», susurró, con la voz temblorosa pero llena de gratitud. El semental inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera sus palabras. En ese momento, Anna supo que no era solo un animal, era su héroe, su salvador en la noche más oscura de su vida. El caos que había estallado en el establo era como un sueño borroso para Anna, una mezcla de gritos, relinchos y el sonido de los cascos del semental pisoteando la tierra. Aprovechando que los bandidos se dispersaban, Anna sintió una chispa de esperanza renovada. Su mente aún estaba nublada por el miedo, pero el instinto de supervivencia empezó a tomar el control. El semental había conseguido que los bandidos se fueran, pero la amenaza no había desaparecido. Tenía que salir de allí, y rápido. El primer paso fue levantarse del suelo. Con las muñecas aún entumecidas por las cuerdas, Anna empezó a correr hacia la puerta del establo. Con el corazón palpitante, sus ojos buscaban frenéticamente cualquier escape. Fue entonces cuando la luz del faro de la furgoneta que los bandidos habían dejado encendida iluminó su camino. Había una oportunidad. Corrió hacia el vehículo, sus pasos resbalando en la tierra húmeda. Sin perder tiempo, Anna llegó a la furgoneta y, al ver las llaves aún colgando del encuadre de la puerta, las tomó sin dudar. Con una agilidad que no sabía que poseía, se subió al asiento del conductor y encendió el motor. El rugido del vehículo rompió el silencio de la noche. Al principio, la furgoneta vaciló, como si el motor estuviera pidiendo a gritos ayuda, pero pronto la velocidad creció. El terreno rocoso y los senderos estrechos de la finca dificultaban la conducción, pero Anna no se detuvo. Sus manos temblaban mientras maniobraba, pero el deseo de escapar, de encontrar seguridad, la mantenía alerta. La carretera era sinuosa, y aunque el miedo y la adrenalina la empujaban hacia adelante, su mente aún luchaba por asimilar lo que acababa de suceder. A medida que se adentraba en la oscuridad, Anna no podía evitar pensar en el semental. El héroe que la había salvado. Se preguntó si él estaba a salvo ahora, si había sufrido algún daño. La imagen de su cuerpo fuerte y sus ojos decididos le dio fuerza. Sin embargo, su huida no fue fácil. A lo lejos, los faros de los coches de los bandidos comenzaron a brillar. Habían regresado en busca de ella. Anna giró el volante con desesperación, el coche saltando sobre piedras y raíces, la suspensión quejándose en cada curva. El sonido de los motores cercanos la hizo mirar por el retrovisor. Los bandidos estaban alcanzándola, pero ella no iba a dejar que eso la detuviera. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación como un recordatorio de que tenía que seguir adelante. La carretera se estrechaba aún más, y el tiempo parecía ralentizarse mientras Anna trataba de maniobrar entre los árboles que se asomaban a la pista. Los bandidos no cesaban en su persecución. Al contrario, aceleraron, sabiendo que, si la alcanzaban, sus vidas serían aún más complicadas. Anna miró al frente, y por un segundo, todo se volvió claro. La única salida era una pequeña ruta que serpenteaba a través del bosque. Sin dudarlo, giró el volante con firmeza, tomando el desvío que la sacaría de la pista principal. El coche derrapó ligeramente, pero se mantuvo en la carretera, atravesando el bosque como una sombra.
La velocidad era vertiginosa, pero Anna no podía detenerse. Miraba al frente con determinación, ignorando el miedo creciente que se apoderaba de su pecho. A lo lejos, un resplandor de luces comenzó a desvanecerse, y la persecución de los bandidos se fue alejando poco a poco. Anna respiró hondo, pero su alivio fue breve. El corazón aún latía con fuerza, y el rugir de los motores en su retrovisor seguía resonando en su mente. Sabía que la lucha no había terminado. Cuando Anna llegó a su floristería, la escena que la esperaba era devastadora. La puerta estaba rota, los cristales de la ventana dispersos sobre el suelo, y el interior del pequeño local estaba desordenado, como si un torbellino hubiese pasado por allí. Las flores, que antes llenaban el espacio con colores vivos y fragancias dulces, yacían marchitas o aplastadas bajo el peso de una violencia innecesaria. El caos era total. Sin embargo, entre toda esa destrucción, había algo que le dio una pequeña chispa de consuelo. Felipe, su cactus, estaba intacto. El cactus, con sus espinas firmes y su figura erguida, estaba exactamente donde lo había dejado. Nadie se había atrevido a tocarlo, quizás porque comprendían, de alguna manera inexplicable, lo que representaba para ella. En medio del desorden, ese pequeño cactus permaneció como un símbolo de resistencia, de que incluso en los momentos más difíciles, algunas cosas permanecen firmes, como si nada pudiera derribarlas. Anna se arrodilló frente a él, tocando suavemente sus espinas, sintiendo como su presencia le transmitía una calma inexplicable. Las lágrimas caían por sus mejillas, no solo por la pérdida material, sino por el sentimiento de que, a pesar de todo lo que había pasado, ella aún estaba allí, y aún tenía algo que proteger. La resiliencia se apoderó de su ser, la fuerza para reconstruir su vida, su negocio y su propósito. En ese instante, supo que no podía rendirse. Felipe, el cactus, era su recordatorio de que la vida, al igual que las plantas, puede renacer, crecer y florecer, incluso después de haber sido pisoteada por las circunstancias más difíciles. El regreso a la floristería fue solo el primer paso de un camino de reconstrucción. Después de limpiar lo poco que quedaba de su puesto, Anna decidió que debía rendir un agradecimiento especial, uno que no estaba dispuesto a esperar. Sin pensarlo mucho, se dirigió hacia la finca donde había encontrado al semental, el animal que le había dado la oportunidad de escapar de los bandidos. El camino hacia la finca parecía largo, pero el pensamiento de poder ver al semental, de poder agradecerle de alguna manera, le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando llegó, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color anaranjado que parecía abrazar el horizonte. La finca estaba tranquila, solo se escuchaba el sonido del viento entre los árboles y el suave susurro de las hojas moviéndose. Anna encontró al semental en el mismo establo donde lo había visto antes. Estaba más tranquilo ahora, con su melena ondeando suavemente con la brisa. Cuando entró, el caballo la reconoció de inmediato. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y respeto, como si también estuviera reconociendo el lazo que se había formado entre ellos en aquel instante tan crítico. Se acercó lentamente, sin miedo, como si ya no hubiera necesidad de palabras. Puso una mano sobre su cuello, sintiendo la fuerza y la energía que emanaba del animal. No sabía cómo explicarlo, pero sentía una conexión profunda, algo más allá de lo físico, algo más profundo y visceral. El semental la había salvado, había puesto en riesgo su vida para protegerla, y ahora, con una simple mirada, le decía que él también había entendido el valor de ese momento. Anna acarició su melena, y en su corazón floreció un agradecimiento sincero. Un agradecimiento que iba más allá de las palabras. En ese gesto, ella le mostró al semental su gratitud, y él, en silencio, respondió con una suave exhalación, como si comprendiera. Desde ese momento, algo había cambiado en Anna. No solo había renacido su negocio, su floristería, sino que también había comenzado a renacer una relación que se fortalecería con el tiempo. El semental y ella compartían un vínculo, una conexión que ni siquiera el caos del pasado podía destruir.
Con una última caricia en su melena, Anna se despidió del semental, sabiendo que, aunque su vida continuaba, siempre llevaría con ella el recuerdo de aquel animal imponente que le había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, su vida tomaría un rumbo diferente, uno lleno de gratitud, fuerza y la certeza de que, a pesar de las dificultades, siempre hay una forma de salir adelante. Con el tiempo, Anna se dio cuenta de que la destrucción de su floristería no solo había sido una pérdida, sino una oportunidad. Una oportunidad para cambiar, para renovarse y para transformar su espacio en algo más que un simple puesto de flores. Había aprendido muchas lecciones a través de los desafíos que había enfrentado, y sentía que era el momento de crear algo nuevo, algo que reflejara no solo su amor por las plantas, sino también su gratitud hacia los seres vivos que le habían mostrado un acto de valentía inquebrantable, como el semental que la había salvado. Comenzó a trabajar en su floristería con una visión clara: convertirla en un espacio que celebrara la vida, la naturaleza y la conexión profunda entre los seres humanos y el mundo natural. Ya no era suficiente para ella simplemente vender flores, quería que su tienda fuera un refugio, un lugar donde las personas pudieran sentir esa misma conexión que ella había experimentado con Felipe, el cactus, y con el semental. Transformó cada rincón de la tienda, añadiendo más plantas y creando pequeños rincones dedicados a animales, no solo como adornos, sino como una forma de invitar a todos a recordar la importancia de las relaciones interconectadas entre todos los seres vivos. Introdujo en su floristería una pequeña zona donde los visitantes pudieran interactuar con plantas exóticas y animales pequeños, como pájaros o conejos, y aprender sobre cómo cuidar y respetar el mundo natural. Quería enseñar a las personas que el amor y la valentía no solo se encuentran en los humanos, sino que también existen en el reino animal, en las plantas, y en todo lo que compone la naturaleza. En una de las paredes más visibles, colgó una imagen de Felipe, el cactus, en su lugar de honor, y bajo ella, una pequeña placa con las palabras que habían resonado en su corazón: la vida florece cuando aprendemos a cuidar todo lo que nos rodea, y todo lo que nos rodea nos enseña cómo vivir. Cada flor que vendía, cada planta que cuidaba, representaba un recordatorio de su viaje, de la fortaleza y la resistencia que había encontrado en los momentos más oscuros. Su floristería ya no solo era un negocio, era un homenaje a la vida misma. Con cada nuevo día, más personas comenzaban a llegar, atraídas por la calidez del lugar, la belleza que emanaba de las plantas y el aire de paz que se respiraba. Las historias sobre la valentía del semental y la transformación de Anna se difundieron en el pueblo, y su floristería se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la profunda conexión entre los humanos y la naturaleza. Aquello no era solo un negocio, era una comunidad que crecía, no solo en tamaño, sino en conciencia y respeto por el entorno. A medida que su tienda prosperaba, Anna no olvidaba lo que realmente había aprendido: que la vida, en su forma más pura, es un constante acto de valentía. Cada día, cada planta que nacía y crecía, cada animal que encontraba su camino a su tienda, le recordaba que la verdadera valentía reside en cuidar, en proteger lo que amamos y en reconocer que todos los seres, grandes y pequeños, tienen un papel esencial en el gran ciclo de la vida. El semental, siempre en su memoria, fue la chispa que encendió ese nuevo comienzo. Y con él, Anna entendió algo fundamental: que la vida siempre encuentra una forma de seguir adelante, de crecer, de florecer, incluso después de las pruebas más duras. El amor, la valentía y la conexión con la naturaleza no solo eran las lecciones que había aprendido, sino también los principios sobre los que construiría su futuro. Así, en la floristería de Anna, cada flor, cada cactus, cada planta, no solo celebraba la belleza de la naturaleza, sino también la profunda lección de que la valentía no solo es un acto heroico en momentos de peligro, sino un compromiso diario de cuidar, de amar y de mantener viva la conexión con todo lo que nos rodea.